Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nuestros respetables oyentes. Y muy buenos días para todos los que fielmente se conectan con la emisora con la señal que edifica, Dinámica 92.9 FM. Sean todos bienvenidos a su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Agradecido estamos con nuestro Dios porque hoy nos permite disfrutar de esta nueva mañana para glorificarle a Él en cada una de las cosas que tengamos proyectadas hacer y aquellas que ya estamos ejecutando. Hoy miércoles 16 de octubre del año 2024. Laboraremos para ustedes en la producción nuestra estimada hermana Adriana Osorio de Coello y quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Iniciemos como siempre nuestro programa con la oración Nos Conecta. Bendito y Padre eterno, queremos ante ti presentar esta señal, la cual hoy usted nos permite, mi Dios, poder estar al aire. Agradecemos, Señor, todo lo que usted hace por cada uno de nosotros desde el primer momento en que hemos abierto nuestros ojos en este día. Gracias, Señor, porque nuestro corazón puede expresar para ti nuestra gratitud, nuestra satisfacción, Señor, nuestra alegría, el gozo que usted coloca para que durante todo el día podamos disfrutar de estas bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque podemos ante ti venir, oh Dios mío, y poder decirte, ayúdame. Eres tú la única ayuda, Señor, que puede darme la mejor compañía, la mejor respuesta, la mejor solución. Eres tú, Señor. Usted conoce nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro entorno. Por eso, a esta hora de la mañana, Señor, nos regocijamos de saber que podemos estar en este momento orando a ti, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por este programa. Usted se pueda encargar de llevar esta señal hasta donde así usted lo quiera, pero que cada persona que pueda estar conectada con nuestro programa en esta hora, usted pueda bendecirles, ayudarles, sustentarles, sostenerles y que usted, mi Dios, sea glorificado en cada una de las cosas que cada uno de ellos pueda hacer. Gracias, Señor. Gracias por este precioso tiempo y a usted, como siempre, todo lo hacemos para la gloria de su nombre. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Desde ya disponibles nuestros números telefónicos para que usted pueda interactuar con nosotros vía WhatsApp o mensajería de texto 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. Vía internet, por la web, usted puede escucharnos www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. Le recuerdo que tenemos nuestro canal en Telegram, el cual se llama Conectados al Camino, donde usted puede unirse, donde puede, si no lo ha hecho todavía, está a tiempo de hacerlo. Y allí va a encontrar todos los programas que se han hecho acá en Conectados al Camino y para que usted los pueda revisar, usted puede escucharlos, pueda con todo detenimiento, con calma, poder escucharlo y también tomar desde nuestro canal los recursos que han sido colocados allí. Muy buenos libros, cortesía también de Librería Legado Reformado Venezuela, que nos ayuda con toda esta edificación para nuestros oyentes. Bien, vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. Los distintivos reformados, siempre relevantes. Estos distintivos son fundamentales para la teología y práctica cristiana reformada. Cada uno de ellos
aporta una comprensión profunda y equilibrada de la fe cristiana, y juntos forman una base sólida para la vida y la doctrina de la Iglesia. Son tan importantes porque unidos nos dan una equilibrada vida cristiana, guiándonos en nuestra relación con Dios, en nuestra vida comunitaria y en nuestra misión en el mundo. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Queremos agradecer a nuestro Dios primeramente porque hoy tenemos en nuestra sección de grandes temas el cierre de la serie La identidad reformada. ¿Qué cree un reformado? Y nuestro texto base es el libro de Jeremías, capítulo número 6, versículo 16, el cual dice, y vamos a leerlo para recordar, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y el andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto fue lo que ayer de verdad englobó todo el contenido de lo que estuvimos hablando, y de verdad que es la parte central de lo que implica una reforma, este texto tan importante de Jeremías 6:16, el cual de verdad nos da el soporte para nosotros ver todo lo que es la serie, la identidad reformada, y por supuesto nos lleva a lo que hoy es el tema específico que tenemos, que son los distintivos reformados. Dentro de nuestra serie que hoy vamos a cerrar, nuestro estimado hermano pastor David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, que inició ayer nuestra serie, hoy por supuesto va a cerrarla. Y me imagino que ya nuestro hermano David viene bien preparado para esta serie. Buenos días, hermano pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, hermano, un gusto estar nuevamente acá, compartir con ustedes. Y bueno, sí, sea el Señor glorificado en todo. Qué bueno, mi hermano. De verdad, porque estamos aquí a la expectativa, nuestros oyentes, de qué es lo que vamos a analizar dentro de los distintivos reformados, qué es lo que cree el reformado, y todos estos distintivos están seleccionados o agrupados de una manera bastante peculiar. Y bueno, vamos a dejar que nuestro hermano David, pastor David Araujo, inicie acá nuestro cierre de la serie. Bueno, mi hermano, para repasar un poco lo de ayer, recordamos que la palabra reforma no significa hacer algo nuevo, sino volver a la forma original. Es retornar, es hacer detenerse para reflexionar, meditar en los caminos, conocer si mi estado actual, en mi evaluación, yo puedo estar diciendo, bueno, estoy caminando el mismo camino de los piadosos de la antigüedad, o simplemente me he desviado del camino. Entonces, en ese sentido es muy, muy importante lo que hablamos también en aquella oportunidad hace un par de semanas atrás, acerca de la importancia del estudio teológico, porque es en el estudio teológico donde nosotros podemos también visualizar las diferentes características cuando, por ejemplo, estudiamos lo que es la teología histórica, la historia de la Iglesia, teología sistemática, y ver las diferentes vertientes que se han dado en la historia de la Iglesia, y yo también entonces reconocer en qué lado de la historia estoy. Cuando hablamos entonces de la teología reformada, también quiero hacer una aclaratoria en esta mañana antes de comenzar esta parte. Mi intención acá no es hacer una polémica o hacer una apologética para defender mi punto de vista. Simplemente quiero exponer ante la audiencia lo que creemos los reformados. En este caso, por la gracia del Señor, desde el año 2014 soy pastor en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Y sé que hay muchos malentendidos
cuando se habla de alguien que es reformado, cuando se habla de que alguien es calvinista, y eso para muchas personas choca. Sin embargo, mi intención en esta mañana no es tanto defender, sino simplemente exponer. Así que no hay ánimos en ningún momento de debate, no hay ánimo de estar argumentando de una manera muy profunda. Simplemente estas son las cosas que nos distinguen. Por supuesto, cada una de las cosas que voy a nombrar es una teología, es profundo, es decir, y solamente voy a visualizar o tratar de mostrarles las puntas del iceberg, pero eso por dentro es mucho más denso, mucho más profundo de lo que nosotros podamos ver. Entonces, alguien ha definido la teología reformada o ha tratado de sistematizar la doctrina reformada siguiendo 3 quintetos de doctrina. 3 quintetos de doctrina, es decir, 5 doctrinas que caracterizan por cada categoría. La primera es las 5 solas de la Reforma Protestante. Estas 5 solas de la Reforma Protestante son 5 doctrinas que ya las voy a nombrar en la próxima sección. Estas 5 doctrinas son las que nos separan a todos los protestantes de la Iglesia Católica Romana. Ahora, eso, por supuesto, es un proceso que se dio en la historia y no es que Juan Calvino o Martín Lutero o Zwinglio o todos estos reformadores reconocidos de alguna manera ya tenían estas 5 doctrinas fijas de una manera como la conocemos nosotros hoy, como las 5 solas. Pero estas 5 solas de la Reforma Protestante básicamente son las que dieron origen precisamente a la separación de lo que Martín Lutero quiso que... A ver, él no quiso separarse de la iglesia como tal. Él lo que quiso es levantar su voz para reformar la iglesia por dentro. Recuerden que también en la Edad Media muchos intentos de reformas hubo. Lo que es el monasticismo dentro de la Edad Media, pero no calaron o no tuvieron el impacto correcto porque ellos mismos se pervirtieron, ellos mismos buscaron otros medios que no era lo correcto. En este caso, ¿por qué fue tan impactante la reforma que hizo Martín Lutero? Porque estuvo basada en las Escrituras. Esa sí estuvo basada en las Escrituras y estuvo defendida a la luz de las Escrituras. Entonces, esto es lo que nos distingue a nosotros de los católicos romanos, lo que nosotros llamamos hoy evangélicos. Todo evangélico, todo reformado, todo protestante necesariamente debe confesar las 5 solas. Si no, no puede decir que es cristiano evangélico. Eso en primer lugar. La segunda, el segundo quinteto de doctrinas se llaman las 5 doctrinas de la gracia. ¿Okay? De eso vamos a hablar luego. Y estas 5 doctrinas de la gracia son en la parte soteriológica, es decir, en la parte de la salvación, la doctrina de la salvación que cree un calvinista de la salvación. Y entonces eso nos separa de una corriente llamada arminianismo con la corriente que los reformados históricamente tenemos como los calvinistas. Y en quinto lugar vamos a tener los 5 distintivos reformados. Esto es lo que incluso dentro de los calvinistas no todos son reformados. Entonces, dentro de los reformados también hay algunas variantes, pero básicamente para decir, bueno, yo soy de la doctrina reformada, hay 5 distintivos que nos distinguen incluso de otros calvinistas, hermanos calvinistas, pero estamos solamente de acuerdo en esa parte de la salvación, pero en otras cosas no somos iguales. Entonces, como les dije, mi intención es simplemente una exposición abierta para ser auditados, evaluados a la luz de las Escrituras de lo que nosotros confesamos como iglesias reformadas. Bien, entonces todo este detalle usted puede estar pendiente porque se va a dar a partir del próximo segmento. Bien, entonces, como se dijo en el segmento anterior, iniciamos acá con el detalle de las 5 solas de la Reforma. Muy bien. ¿Qué son las 5 solas de la Reforma? Lo primero que debemos destacar en cuanto a esto de las 5 solas de la Reforma es que
la palabra clave es sola. ¿Por qué sola? Porque precisamente cuando hablamos de cada una de estas doctrinas, pero cuando enfatizamos la palabra sola significa que esto y nada más. Por ejemplo, es exclusivista. Es exactamente. Por ejemplo, la primera sola que nosotros conocemos de las 5 solas de la Reforma es la más importante. Bueno, no es que es la más importante, pero es la más destacada, porque de ahí se basa toda la doctrina de un cristiano verdadero. Esta se llama la sola escritura. ¿Qué dice la Iglesia romana? Ellos dicen escritura más magisterio más las tradiciones. Entonces, toda su autoridad está basada en todas estas cosas. Pero para el cristiano protestante, evangélico, reformado, la escritura está sola, es decir, no hay otra autoridad. Según de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesito más, necesito las escrituras. En todas las áreas de la vida, la respuesta es un auténtico sí, un contundente sí, para todas las áreas de la vida. Si yo quiero ser un hombre de Dios, una mujer piadosa, un hombre piadoso, alguien que quiere conocer la voluntad de Dios, no lo puedo conocer aparte de las escrituras. Así que cada vez que nosotros entendemos que el Señor antiguamente, y lo reconocemos, que el Señor antiguamente, como dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, pero dice también el texto en Hebreos 1, en otro tiempo habló a los padres por los profetas. Luego hace una distinción en estos postreros días, es decir, ya esas formas antiguas, ya el Señor cesó esas cosas antiguas en cómo Él revelaba su voluntad específica. Entonces el escritor de Hebreos dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, y el testimonio del Hijo fue registrado precisamente por los apóstoles y profetas. Así que la sola escritura, es decir, no tenemos otra autoridad sino lo que me dice la Biblia. Si alguien viene, el Señor te dice, entonces yo le voy a preguntar, ok, ¿en qué capítulo y versículo me dice el Señor? Porque eso ya está, ya la voluntad de Dios está revelada en las Santas Escrituras. Es mi máxima autoridad. No es la única autoridad que tengo autoridad en la familia, autoridad en la iglesia, pero es mi máxima autoridad. Si hay una autoridad que no se subordina a la autoridad máxima, mi lealtad debe ser con el Señor, con la sola Escritura. Solo Cristo, es decir, que solamente Cristo es el que da la salvación. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. No son mis obras, no es lo que yo hago o dejo de hacer. Dentro de las 5 solas, solo Cristo significa que Cristo es suficiente para mi salvación. No necesito otro medio para salvación, solo Cristo. La Iglesia Católica dice, bueno, sí, cree en Cristo, pero también haz esto, haz aquello y haz lo otro. Todas las religiones dicen eso, haz cosas, obras. Entonces, estamos hablando de que solamente por Cristo tenemos la salvación. La tercera sola es sola gracia, ¿sí? Como dice en Efesios 2, 8 al 9. Si el Señor me da la salvación es solamente por gracia, no porque me lo merezco, no porque me lo gané a pulso, no porque hice una cosa tan espectacular que el Señor me debe la salvación. No, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es un asunto de gracia. ¿Quién puede ufanarse? ¿Quién puede vanagloriarse de decir, bueno, yo soy hijo de Dios, soy salvo? No, de lo vil y menospreciado escogió Dios. O sea que yo no soy mayor cosa. Más bien el Señor tuvo mucha misericordia. A diferencia del fariseo y el publicano, de aquella parábola que el Señor dice, el fariseo dijo, yo hago esto, yo hago lo otro, y gracias Señor, porque yo hago todas estas cosas. Pues un arrogante. En cambio el publicano solamente decía, sé propicio a mí, pecador. La cuarta sola es la sola fe. La sola fe significa que es el único medio por la cual yo me apropio de la salvación.
¿ok? No hay otro medio para yo apropiarme o recibir ese regalo de la salvación. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, cuando hablamos de paz para con Dios, no significa ahí el texto que tenemos la paz de Dios, sino que tenemos la correcta relación con Dios, tenemos paz con Él, paz para con Él. ¿Por qué? Porque antes estábamos enemistados, somos muertos en delitos y pecados, somos enemigos en nuestra mente, dice Pablo. Así que aquí sola fe significa que solamente por la fe, sola fe, entonces yo recibo el regalo de la salvación. Y la última sola que se reconoce en la historia de la Reforma Protestante es que solo a Dios da gloria. Todo lo que comes, lo que bebes, lo que ves, lo que haces, lo que dejas de hacer, todo debe ser para la gloria de Dios. Si yo voy a amar a mi esposa, debo amar a mi esposa no por simplemente ser mi esposa, es porque yo amo a Dios. Si la esposa se va a someter y va a honrar a su marido, lo va a hacer, va a respetar, va a cuidar a su familia, no porque ella es muy buena, es porque ella se somete primeramente a Dios. Para ella todo es la gloria de Dios y agarrar el diseño de Dios. Así que estas son, en una vista panorámica, las 5 solas de la Reforma. Sí, y esto lo debe creer todo el que se dice evangélico. Si hay un evangélico, un cristiano reformado, un cristiano protestante, que no creen en ninguna de las 5 solas, no puede llamarse cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero descansa en la obra de Cristo, no en la obra de Él. Qué bueno tener bien claro esto, de verdad. Le recomiendo que usted pueda ir al canal de Telegram. Allí va a estar esta serie y usted va a tomar nota de todo esto. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar, en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Ya entramos en nuestra sesión de Conectados con Buenos Libros, cortesía de librería Legado Reformado Venezuela, 0412-530-3987. Esta semana el libro recomendado lleva por título ¿Qué es la teología reformada? Entendiendo lo básico. Su autor, R.C. Sproul. Este libro presenta de manera clara y directa los fundamentos básicos para entender la teología reformada, desde sus distintivos hasta su centro mismo. El Dr. Sproul comienza su tratado con el enfoque en Dios, el fundamento de la palabra de Dios, el compromiso con la sola fe, el centro en Cristo y el marco pactual de la teología reformada. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon. Visita muchos buenos libros, pero vive en la Biblia. Bien, estimado pastor, vamos a ver en este segmento entonces el otro quinteto, que vienen siendo las 5 doctrinas de la gracia. Sí, 5 doctrinas de la gracia. Pues obviamente si tuviésemos más tiempo podría yo profundizar en esto, pero básicamente ¿de dónde se desprenden las doctrinas de la gracia? Bueno, viene por una controversia que se da en 1610 por unos seguidores de Jacobo Arminius, por allá por Países Bajos. Así que ellos hicieron una protesta de 5 puntos. Luego, cuando la iglesia, ¿verdad? Todas las iglesias se dan cuenta de estos 5 puntos, ellos van a rebatir estos 5 puntos con los 5 puntos que hoy se conoce ahora como los 5 puntos de la calvinistas o los 5 doctrinas de la gracia. Ya para ese tiempo ni Calvino estaba vivo, ni Arminio tampoco. Es decir, esto es un asunto de los seguidores de ellos. Ahora, número 1. Los remonstrantes, ¿verdad? En 1610 ellos dijeron, bueno, la depravación del hombre no es total, sino parcial. Es decir, nosotros no estamos muertos, sino que estamos enfermos. Es decir, podemos tener la oportunidad porque hablan mucho acerca de lo que es el libre albedrío.
tenemos la oportunidad de elegir si queremos a Dios o no. En cambio, las iglesias reformadas dijeron no. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, todos estamos muertos en delitos y pecados. La única manera de que alguien venga a Cristo es que Dios le cambie el corazón. La persona, y ese es el tema del libre albedrío, es muy álgido el tema del libre albedrío. Somos libres según nuestra naturaleza, ese es el punto del libre albedrío. Somos libres dentro de nuestra propia naturaleza. Un león no va a elegir alpiste libremente porque su naturaleza no lo va a llevar a buscar el alpiste, sino la carne. La paloma no va a elegir libremente la carne, sino el alpiste, por su naturaleza. Así que el hombre, ¿qué es? Un pecador. Entonces va a elegir tiene libertad de elegir cualquier tipo de pecado que quiera hacer, pero no en contra de su naturaleza. Por eso es que nosotros hablamos que la salvación es un acto de nacimiento que hace Dios antes. Es decir, cuando una persona cree es porque Dios hizo la obra. No va a creer y Dios luego hace la obra. Es al revés. Es lo que creemos. Correcto. Ahora, esa es la depravación total. Número 2, la elección es incondicional. Mientras los remonstrantes decían que Dios elige viendo quién lo iba a elegir en los anales del tiempo, iba a ver quién lo iba a elegir, entonces lo eligió. No, nosotros creemos que es incondicional. Dios no vio absolutamente nada en nosotros para elegirnos. Y eso va en contra también de muchas adversiones que se nos dan de que nosotros estamos buscando las marcas de los elegidos para predicarle. No, yo no sé quién es el elegido. Por eso es que la palabra de Dios me dice que debo predicarle a toda criatura, a todo el mundo. El que crea será salvo, gloria a Dios, pero es un asunto del Señor. Pero mi deber es predicar a todos con pasión y con amor. Lo tercero es que la expiación de Cristo, por quién murió Cristo. Nosotros creemos los reformados que Cristo murió solamente por esos elegidos, por sus elegidos, por su iglesia, a diferencia de los remonstrantes que dicen que murió por todo el mundo. Ahora, no me voy a detener aquí, simplemente como dije al principio, es un asunto de exponer, luego podemos hablar, bueno, ¿por qué creen esto? ¿Por qué creen? Bueno, hay muchas evidencias teológicas y muchas evidencias bíblicas que nos demuestran que, por ejemplo, Cristo en Efesios 5 dice que marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no por todo el mundo, sino por la iglesia. Luego tenemos la gracia irresistible. Gracia irresistible significa que cuando Dios llama a una persona, esa persona precisamente va a responder efectivamente o positivamente a ese llamado de Dios. Aunque le prediquemos a todas personas, sabemos que no todos van a responder abrazando a Cristo por la fe. Pero eso es lo que nosotros llamamos el llamado externo del Evangelio. Pero el llamado interno del Evangelio es cuando el Espíritu Santo hace resplandecer la faz de Cristo en el corazón de la persona y esta persona se da cuenta de su pecado, la persona ahora cambia su mente, le es cambiado el corazón literalmente y ahora ve a Cristo como no lo veía antes y ahora se arrepiente y cree en Cristo con todo su corazón. Eso es lo que llamamos gracia irresistible. Mientras Dios no opere eso, nadie puede ser salvo. Así que cuando vemos, es un milagro de Dios que alguien venga a Cristo. Y por último, la perseverancia de los santos. Creemos que la salvación no se pierde porque la salvación depende de Dios, no de nosotros. Así que, como dijo Jonás, la salvación es de Jehová, no es mía. Por eso yo no oro a una persona para que se arrepienta. Yo oro a Dios para que le dé el arrepentimiento. Le predico el evangelio a la persona, lo llamo al arrepentimiento, lo llamo a creer en Cristo y oro al Señor para que le dé la gracia de creer. Y una persona que cree siempre creerá. Ahora, esa creencia no significa de que la persona va a vivir como quiera, porque, bueno, como ya confesé a Cristo, soy salvo, siempre salvo. No, eso es una herejía, eso no lo reconocemos nosotros. Nosotros conocemos de que alguien que ha creído verdaderamente progresa en santidad. Qué interesante, mi hermano. Ya tenemos claro entonces las 5 solas, que es el primer bloque de 5 doctrinas, las que acabamos de ver ahorita, que son las 5 de las doctrinas de la gracia, y entonces cerraremos, mi hermano pastor, con los 5 distintivos reformados. Bien, entonces las 5 solas nos distinguen de la iglesia romana. Las 5 puntos calvinistas, las 5 doctrinas de la gracia nos distinguen de otros protestantes, pero que se van por el lado del arminianismo, ¿sí? Ahora,
Los reformados, hay personas que creen que son reformados simplemente por querer las doctrinas de la gracia, pero no es así, una vez más, es como la punta del iceberg. Ahora, la teología reformada es mucho más amplia, mucho más profunda. Entonces voy a nombrar las 5 distintivos reformados. Número 1, nosotros creemos en la alta eclesiología. ¿Qué significa? Que nosotros colocamos, estimamos en gran medida la iglesia de Cristo, y eso se debe a otra doctrina que voy a nombrar más adelante. Pero por ahora solamente me quedo. La alta eclesiología significa que nosotros consideramos que la presencia del Señor cuando se reúne en la iglesia es una presencia hermosa, misteriosa por supuesto, pero es real la presencia del Señor Jesucristo. Y cuando estamos, por ejemplo, teniendo las ordenanzas, lo que es la cena del Señor, por ejemplo, entonces la presencia del Señor es mucho más evidente, es decir, ¿cómo es posible de que un pan y que una copa de vino alimentan mi alma? Es una gracia especial en ese momento específico. Dios me está bendiciendo, Dios me está dando de su gracia en ese momento. También cuando hablamos de alta eclesiología, estamos hablando de lo importante que es el día del Señor. Es un día santo, es un día sagrado, es un día donde yo debo cesar de toda mi cotidianidad para concentrarme en la adoración. Entonces, y el tema de lo que es la adoración corporativa, qué tan importante que un hermano vea eso tan elevado, es una bendición estar en la congregación. El confesionalismo es otro. El confesionalismo es que nosotros en la historia hemos heredado documentos donde se han expuesto las doctrinas correctas. El confesionalismo o las confesiones no son paralelas a la Biblia. Las confesiones simplemente nos resumen lo que nosotros creemos que dice en la Biblia. Los bautistas reformados como nosotros creemos que la Confesión de Londres de 1689 es lo que nosotros confesamos, lo que nosotros creemos que enseñan las Escrituras, mientras que los presbiterianos hablan de la Confesión de Westminster, por ejemplo. Tenemos en tercer lugar la teología pactual, a diferencia de la teología dispensacional. ¿Por qué nosotros hablamos tanto y hermosamente de la Iglesia de Cristo? Precisamente por la teología pactual. La teología pactual no ve dos planes de Dios en el mundo de salvación, uno para Israel y uno para la iglesia, sino que siempre ha sido la iglesia de entre los judíos y de entre los gentiles, tal como lo enseña el Nuevo Testamento. Así que la teología pactual es un solo plan de salvación desde antes de Cristo y después de Cristo. Un solo plan, un solo pueblo de Dios, solamente los elegidos de Dios de entre todas las tribus y naciones. Y el cuarto sería el principio regulador de la adoración, es decir, nosotros adoramos a Dios tal como Él dice que debo ser adorado y no según mis imaginaciones. Es decir, yo no tengo la oportunidad de estar inventando en el culto qué hacer. Simplemente, ¿qué dice el Señor que debo hacer? Bueno, debo cantar, debo orar, debo leer, debo predicar. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer. Y los cultos de nosotros siempre es eso. Y por último, nosotros hablamos de la ley de Dios. La ley de Dios es la ley moral. Esa sigue vigente para todos, no para ganar la salvación, sino para una vida piadosa, delante de lo que es la voluntad de Dios, reconocer, bueno, los 10 mandamientos. Y los otros aspectos de la ley mosaica, obviamente creemos que Cristo los abolió en su muerte. Pero la ley moral, porque no es, aunque fue codificada en la ley mosaica, la ley moral es una ley que es natural en el corazón de los hombres. La ley mosaica, los otros aspectos de la ley mosaica son aspectos positivos, se le añadieron, pero la ley y eso pueden cesar, pero la ley moral permanece y es nuestra regla para nosotros conducirnos en piedad delante del Señor. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Pastor David, por tu tiempo, sabiduría, haber compartido esto con nosotros. Desde acá, Manuel Felipe García en la dirección general de la emisora, Alexis Azuaje en los controles, Henry Rodríguez modero para ustedes. Feliz resto del día. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.